Vargas, estás arruinando nuestra reputación. Los otros equipos de producción ya nos sacan 2 días de ventaja, con una mano apoyada en la fría piel metálica de la tubería y la otra sosteniendo un antiguo dispositivo de escucha parecido a un estetoscopio contra su superficie. La examiné sin levantar la vista. Estaba rastreando un temblor leve, casi indetectable, que no debería estar ahí. Era un zumbido que me decía que algo iba mal en el sistema. Una canción de estrés. Un problema grave. La mayoría de la gente me llama Elías, pero mi nombre es Elías Vargas. Tengo 52 años. Como ingeniero jefe de seguridad de la planta de Arroyo del Roble, he trabajado en entornos como este durante la mayor parte de mi vida. Primero, en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y luego aquí, en las afueras de Tarragona. Es una de las instalaciones más grandes de industrias petroquímicas del Mediterráneo IPM. Un error menor, o una sola vibración pasada por alto, pueden costar mucho más que unos cuantos euros en este tipo de entorno. Todo es caro. Pierdes a la gente que te importa. Con su tableta sujeta con ligereza en una mano y los brazos cruzados sobre el pecho, Héctor Sotelo estaba allí con su impecable polo, con el logo de la empresa. Su impaciencia era evidente mientras esperaba. Llevaba exactamente 3 semanas como nuevo director de la planta. Con un máster en administración de empresas y la energía inquieta de una carrera forjada en salas de juntas, en lugar de en los suelos de hormigón de las fábricas, tendría unos 38 años. La sede de Madrid lo había enviado aquí con un nuevo vocabulario para los veteranos como yo: sinergia, optimización y productividad basada en datos. Había visto a tipos como él ir y venir una docena de veces. No duraban mucho. Aún concentrado en la tubería, dije: hay una anomalía en la línea de alimentación al reactor 3. Mi voz era plana. Hay una vibración irregular. Debemos apagarlo y realizar un diagnóstico interno completo antes de que comience el turno de noche. Por el amor de Dios, masculló Héctor tecleando en su tableta. Eso nos retrasará un turno entero. Ya estamos justos para cumplir los objetivos de producción. Lo sé. Se acercó más casi restregándome la brillante pantalla de su tableta por la cara. La pantalla estaba llena de gráficos y tablas verdes. Mira, Elías, yo confío en los sensores. Dicen que todo está perfectamente dentro de los límites normales, basándose en las 1000 lecturas que toman cada segundo. ¿Acaso tu oído es más preciso que nuestro sistema de monitorización de millones de euros? Deberíamos estar produciendo en lugar de seguir tus instintos y perseguir fantasmas en la máquina. Finalmente me erguí y me giré para mirarlo. Tenía un rostro liso, libre de la preocupación que debería acompañar a un trabajo como este, y del sol de Tarragona. Veía la planta como una colección de números en una hoja de cálculo, un lugar de entradas y salidas de beneficios y pérdidas, y a las 100 almas que trabajaban dentro como una variable más. Sus ojos tenían el brillo frío y penetrante de un hombre que no ve esta planta como un ser vivo que respira. La brida principal de esta línea muestra patrones de estrés, dije con una voz baja y uniforme, que no debería tener después de solo 6 meses de servicio. O las piezas que IPM ha conseguido son de calidad inferior, o alguien está forzando el sistema más allá de sus límites operativos cuando no estoy de servicio. O tal vez, solo tal vez, el equipo está bien y tú estás siendo paranoico, respondió Héctor con una sonrisita petulante. He estado revisando tus registros. ¿Sabes que presentas más informes de mantenimiento preventivo que todas las demás plantas de IPM en España juntas? Guardé el dispositivo de escucha en mi cinturón de herramientas. ¿Es eso un problema? Lo es cuando nos cuesta tiempo de actividad. Y francamente tengo que preguntarme si es porque esta planta tiene más problemas, o si simplemente estás creando papeleo para que tu trabajo parezca importante. El nudo frío se apretó en mi estómago, una sensación que conocía demasiado bien. Era la misma sensación que tuve hace 10 años. Un pavor lento e insidioso que te dice que algo está profunda y fundamentalmente mal, mucho antes de que suene ninguna alarma. Era la sensación que tuve el día que mi esposa Sara vino a trabajar a esta misma planta y nunca volvió a casa. Tendrá un informe oficial en su mesa al final de mi turno, dije sin que mi voz delatara la tormenta que se gestaba en mi interior.
Le di la espalda y volví a mi inspección. «Hazlo rápido», espetó. «Tenemos cuotas que cumplir». Escuché sus pasos retirarse por la pasarela metálica. El nudo en mi estómago se apretó más un ancla fría y pesada. Aprendí mi oficio de la manera difícil sobre el terreno y con mis propias manos. Me uní al cuerpo de ingenieros del ejército a los 20 años, donde me enseñaron cómo funcionan los sistemas complejos. Y lo que es más importante, cómo susurran antes de gritar cómo fallan. Después de mis 6 años de servicio, volví a casa a Tarragona y a Sara. Acepté un trabajo aquí en la planta de Arroyo del Roble. En aquel entonces parecía un buen lugar, una empresa sólida. Pero las cosas cambian. Hace 10 años, una válvula de presión en la sección B, donde Sara trabajaba como técnica de laboratorio, reventó. El informe oficial lo calificó de fallo catastrófico e imprevisible. Mató a 3 personas, incluida ella. Después de eso, la seguridad se convirtió en más que un trabajo. Se convirtió en una religión. Estudié, fui a clases nocturnas. Memoricé cada esquema de ingeniería y protocolo de seguridad. Ascendí de técnico de línea al tipo en el que confiaban para evitar que todo el lugar volara por los aires. Me gané una reputación. Algunos de los más jóvenes, los ambiciosos, pensaban que era un dinosaurio, un obstáculo para la eficiencia. Pero los veteranos, los que recordaban el sonido de la explosión de aquel día, lo entendían. Sabían que estaba protegiendo sus vidas, no solo el balance final de IPM. Mi hija Clara nunca lo entendió del todo. Después de la muerte de su madre se levantó un muro entre nosotros. Veía mi obsesión con este lugar como una traición a la memoria de Sara. «¿Por qué sigues volviendo allí, papá?», me preguntaba con la voz llena de un dolor que parecía no poder curar. «Podrías conseguir un trabajo de oficina, ser consultor». Pero no entendía que no podía irme. Tenía que estar aquí con mis ojos en las máquinas, mis manos en las tuberías. «No se puede oír una fisura microscópica desde un despacho en Madrid», le decía. «Ahora ya es mayor, vive su propia vida en otra comunidad autónoma y nuestras llamadas son cortas y poco frecuentes. Sé que piensa que elegí este lugar por encima de ella, por encima de todo. Quizás tenga razón. Algunos hombres están hechos para ser padres, para ser maridos. Yo fui reconstruido con un único propósito: asegurarme de que nadie más tuviera que recibir la misma llamada que yo recibí. 2 meses antes de que llegara Héctor Sotelo, los susurros comenzaron de nuevo. Llegaban piezas nuevas con certificados impecables, pero las piezas en sí carecían de los sellos de inspección oficiales. Los registros de mantenimiento se firmaban, pero faltaban las notas de trabajo detalladas. Mis pedidos de válvulas de acero alemán de alta calidad se modificaban silenciosamente, sustituyéndose por alternativas más baratas y de menor especificación del extranjero. Le expresé mis preocupaciones a mi jefe de entonces, el antiguo director de la planta, Miguel Herrera. Era un buen hombre, el hombre que había sido mi mentor. También había sido el director de la planta el día que Sara murió. «Son recortes de presupuesto desde la central», había explicado Miguel, con el rostro como una máscara de resignación cansada. «IPM está siendo presionada por los accionistas y ellos nos presionan a nosotros. Miguel, estos no son los sitios donde recortar gastos», le había dicho con la voz tensa. «Estamos hablando de componentes centrales del reactor». Él solo negó con la cabeza, la culpa aún pesada en sus ojos después de todos estos años. «Lo sé, Elías. He luchado contra ellos. No escuchan. Me dijeron que iban a traer a un nuevo liderazgo para optimizar las operaciones». Esa fue la frase exacta que usaron. 2 semanas después, Miguel se había ido. IPM le ofreció un generoso paquete de jubilación anticipada que no pudo rechazar. En su almuerzo de despedida en la sala de descanso me llevó aparte. «Cuídate las espaldas», Elías dijo, su voz en un susurro bajo. «Ya no quieren gente que haga preguntas. Quieren gente que firme los papeles y mire para otro lado». Yo solo asentí, lo sé. Me agarró el hombro con los nudillos blancos. «Documéntalo todo», insistió. «Cada pieza barata, cada prueba omitida. Crea un archivo, Elías. Tu propio archivo. No te fíes de sus registros digitales. Hazlo físico, hazlo real». Me tomé sus palabras muy en serio. En mi pequeño despacho en casa monté un cuarto oscuro improvisado.
empecé a llevar la vieja cámara de película de 35 mm de mi padre conmigo en mis rondas. No sabía entonces cuán vitales se volverían esos carretes de película, esas imágenes tangibles e imborrables. El día en que todo finalmente se rompió, estaba realizando un diagnóstico en la válvula de seguridad primaria del reactor número 4. Es una pieza de ingeniería masiva, el último sistema de seguridad diseñado para liberar presión y evitar una reacción térmica descontrolada. Era la última línea de defensa contra el tipo exacto de fallo que me había arrebatado a mi esposa. Mi ayudante, un joven ingeniero llamado Leo García, me estaba ayudando cuando lo vi. Las lecturas de presión en el panel de control eran estables todo en verde. Pero cuando comprobé el manómetro manual de la propia válvula, la aguja temblaba vibrando casi imperceptiblemente. Y entonces vi el sellador alrededor de la junta principal. Estaba goteando un hilo diminuto casi invisible de fluido hidráulico. Fluido contaminado. Podía ver virutas metálicas microscópicas brillando en la gota. Una señal segura de rozamiento y desgaste interno. Esto se revisó el mes pasado, ¿verdad?, le pregunté a Leo manteniendo la calma, aunque ya sabía lo que decía el registro digital. Sí, señor, respondió con un ligero temblor en la voz. Mientras usted estaba en sus días libres, el señor Sotelo firmó personalmente la orden de trabajo. Un bloque de hielo se instaló en mi estómago. Que un director de planta firmara la revisión de un componente crítico no solo era inusual, era una bandera roja a gritos. Leo, ve al almacén de suministros, dije en voz baja. Tráeme la hoja de salida de inventario física para la última revisión de esta válvula. La copia en papel, no la digital. Leo se fue a toda prisa con el rostro pálido. Volvió 20 minutos después sosteniendo una hoja de papel arrugada. Un vistazo fue todo lo que necesité. Los números de pieza no coincidían con las especificaciones del fabricante. Habían usado juntas baratas y no autorizadas del tipo de recorte de gastos que le ahorra a una empresa unos miles de euros, pero que podría costar cientos de vidas y envenenar la costa mediterránea durante una generación. Saqué mi vieja cámara. El clic del obturador sonó antinaturalmente fuerte en el zumbido de la planta. Añadí la foto a la colección secreta que había estado construyendo durante meses. Luego, caminé hacia la sala de control e inicié una parada completa del reactor para una inspección de emergencia. Héctor tardó menos de una hora en encontrarme. Entró furioso en la sala de control con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, Vargas exigió. Estamos en medio de un ciclo de producción. La válvula de seguridad primaria del reactor 4 está comprometida, afirmé con voz nivelada. Necesita ser completamente desmontada, las piezas defectuosas, reemplazadas y todo el sistema recertificado. Él se rió de verdad, un ladrido corto y feo. Acaba de ser revisada. Yo mismo firmé la autorización. Sí, dije encontrando su mirada. Esa es una gran parte del problema. El color se drenó de su rostro reemplazado por un rubor oscuro y peligroso. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que quien quiera que hiciera esa revisión usó piezas de calidad inferior y no especificadas. Y significa que quien quiera que firmara esa orden de trabajo o no tenía ni idea de lo que estaba viendo o simplemente le importaba un bledo. El puñado de otros operadores en la sala de control se quedó en silencio con los ojos muy abiertos, observando la confrontación. «Estás acabado, Vargas», siseó Héctor bajando la voz a un gruñido bajo. «Coge tus cosas personales. Has terminado. Seguridad te acompañará fuera de las instalaciones». No discutí. No levanté la voz. Me volví hacia Leo, que parecía a punto de vomitar, y le entregué mi kit de inspección. Análisis completo, le dije con voz firme. Registra todo lo que encuentres en papel. Héctor me siguió mientras caminaba hacia las taquillas, su voz goteando desprecio. Crees que eres intocable porque llevas aquí desde que los dinosaurios poblaban la Tierra. Pero solo eres una reliquia. Eres un lastre. Tenemos objetivos que cumplir, beneficios que generar para nuestros accionistas. Tus fantasías obsesivas y paranoicas sobre la seguridad le están costando una fortuna a esta empresa. Me detuve en la puerta y me giré para mirarlo por última vez. ¿Sabe lo que cuesta una fortuna de verdad, señor Sotelo?, pregunté en voz baja. Funerales, demandas judiciales, limpiezas de desastres medioambientales que duran décadas.
Me apuntó con un dedo al pecho. Estás despedido por insubordinación grave y alteración deliberada de las operaciones. Con efecto inmediato. No habrá indemnización. Solo asentí lentamente, luego me di la vuelta y caminé hacia mi taquilla para recoger mi bolsa. Mientras metía mi mono de trabajo y algunos efectos personales en mi Makuto, una extraña sensación de calma me invadió. Esto siempre iba a pasar. Era inevitable desde el día en que Héctor Sotelo entró por las puertas con su hoja de cálculo y su sonrisa. IPM quería exprimir hasta la última gota de beneficio de esta planta. Y Héctor era la herramienta que habían enviado para hacerlo diseñada para aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino, especialmente las anticuadas normas de seguridad. Pero habían cometido un error de cálculo colosal. Pensaron que yo era solo un viejo terco, un fantasma del pasado que atormentaba su nueva y brillante operación eficiente. No tenían ni idea de lo que realmente había estado haciendo durante los últimos 2 meses. No tenían ni idea de la caja de negativos escondida en el cajón inferior de mi escritorio en casa, justo debajo de la foto enmarcada de mi esposa sonriente. El largo viaje de vuelta a mi pequeña casa en Tarragona fue silencioso. Por primera vez en una década mi mente no estaba dando vueltas a cálculos de presión, horarios de mantenimiento o el zumbido de la maquinaria. Estaba pensando en mi próximo movimiento. La casa se sentía hueca cuando entré con olor a polvo y quietud. Acababa de salir de un turno largo y ahora de repente no había nada. Ningún trabajo al que volver, ningún propósito. Me di una larga ducha dejando que el agua caliente lavara la suciedad de la planta, pero no el peso frío en mi pecho. No me molesté en cenar. Primero escaneé cada una de las fotografías que había tomado, cada nota manuscrita, cada documento incriminatorio, y los guardé en un disco duro externo seguro. Luego redacté un correo electrónico. Iba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Industrias Petroquímicas del Mediterráneo. Esta carta sirve como una denuncia formal de informantes sobre condiciones de trabajo peligrosamente inseguras y la violación deliberada y sistemática de los protocolos de seguridad federales en la planta de Arroyo del Roble. He documentado meticulosamente docenas de casos en los que equipos de seguridad críticos han sido reparados incorrectamente con piezas no especificadas. Se han omitido protocolos de inspección obligatorios y la dirección de la planta ha ignorado deliberadamente preocupaciones legítimas de seguridad. Adjunté un archivo que contenía más de 30 páginas de documentación completa con fechas, violaciones específicas de la normativa y los escaneos en alta resolución de mis fotografías. Luego hice clic en enviar y me fui a la cama y dormí por primera vez en semanas. Tardaron 3 días en responder. No vino de RRIH. Vino de un hombre llamado Felipe Romero, el director jurídico de IPM. El correo electrónico era una obra maestra de la obstrucción corporativa breve profesional y diseñado para matar mi queja en la cuna. Señor Vargas, IPM ha recibido su correo electrónico y ha llevado a cabo una exhaustiva revisión interna de sus acusaciones. Nuestras conclusiones indican que todas las operaciones en la planta de Arroyo del Roble se realizan y se han realizado dentro de todos los parámetros de seguridad corporativos y federales aceptables. Su despido fue el resultado de problemas de rendimiento documentados, incluyendo insubordinación y la creación de retrasos innecesarios en la producción. Tenga en cuenta que cualquier comunicación posterior que contenga estas u otras acusaciones infundadas contra industrias petroquímicas del Mediterráneo o sus empleados puede dar lugar a acciones legales por difamación. Atentamente, Felipe Romero, director jurídico. Leí el mensaje 2 veces, luego cerré lentamente mi portátil. Una parte de mí, la parte ingenua que pensé que había muerto con Sara, en realidad había esperado que escucharan. Estúpido. A la mañana siguiente hice 2 llamadas. La primera fue a un antiguo colega que ahora dirigía su propia consultoría de Seguridad Zenit. Nos reunimos para almorzar en una pequeña cafetería cerca del mar. IPM ha estado desangrando su presupuesto de seguridad durante más de 1 año, me dijo removiendo su té helado. No es solo Arroyo del Roble. Está pasando en todas sus instalaciones. Están bajo una inmensa presión del IBEX 35 después de su última presentación de resultados.
Las acciones están en caída libre. Van a conseguir que maten a gente, dije mi voz, apenas un susurro. Él asintió sombríamente. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Pero hasta que no haya un incidente, nadie hará nada. Se inclinó bajando la voz. Mira, Elías, puede que tenga un puesto para ti aquí en Zenith, un rol de consultor senior. No es lo que estabas haciendo, pero es un sueldo fijo. Gracias, dije con la mente en otra parte. Pero necesito llevar esto hasta el final primero. Mi segunda llamada fue a la oficina regional de la Junta de Seguridad Química JSQ, un organismo ficticio similar al CSB en Madrid. Les había estado presentando informes rutinarios durante años, pero esto era diferente. Esto era una advertencia. La recepcionista que respondió fue educada pero distante. Me pasó con un investigador junior que luego me pasó con su supervisor. Llevaba unos 30 segundos de mi historia cuando me interrumpió. Señor Vargas, entiendo su preocupación, dijo el hombre, su voz cansada y burocrática. Pero no podemos lanzar una investigación a gran escala basándonos en la palabra de un empleado recientemente despedido. Suena a una disputa personal. Tengo pruebas, insistí. Fotografías, documentos, 2 meses de material. Señor, recibimos cientos de quejas de este tipo cada año. La mayoría son de trabajadores descontentos que buscan venganza. La planta de Arroyo del Roble tiene una inspección programada en 6 meses. Si hay algún problema, nuestro equipo lo identificará en ese momento. 6 meses podría ser demasiado tarde, dije, un pavor frío recorriéndome la espalda. Agradezco su pasión, señor Vargas, pero tenemos nuestros procedimientos. Buenos días. La línea quedó muerta. Me quedé sentado en el silencio de mi casa vacía, el teléfono aún pegado a mi oreja. Podía sentir el inmenso peso de a lo que realmente me enfrentaba. Una corporación multimillonaria con un ejército de abogados, una agencia gubernamental enterrada bajo su propia burocracia, y yo solo un viejo con una caja de fotografías que nadie en una posición de poder quería mirar. No, hasta que se vieran obligados. 2 semanas después de ser despedido, estaba organizando metódicamente mis pruebas, preparándome para enviarlas a todos los periodistas que pudiera encontrar cuando sonó mi teléfono. Era Leo García. Era su primer día libre desde que me habían echado. Elías, dijo su voz, un susurro apagado y nervioso. Está mal. Se ha puesto muy mal aquí fuera. Nos reunimos en un bar de carretera poco iluminado en las afueras de la ciudad, un lugar al que ningún empleado de IPM iría jamás. Leo parecía agotado. Tenía ojeras oscuras y pesadas y no paraba de mirar nerviosamente hacia la puerta. Deslizó su teléfono sobre la gastada mesa de fórmica. Ha aumentado la producción otro 20%, dijo Leo con la voz temblorosa. Está haciendo funcionar los reactores a sus umbrales máximos de temperatura las 24 horas del día. El estrés térmico constante está causando microfisuras en las líneas de refrigeración. Todo el lugar tiembla ahora. Cogí su teléfono. ¿Héctor lo sabe? Leo soltó una risa corta y amarga. Lo llama estrés operativo aceptable. Pero Elías se inclinó hacia adelante con los ojos desorbitados por el miedo. La semana pasada tuvimos un pico de temperatura en el reactor 2. Casi provocó un SCRAM, una parada de emergencia completa. En lugar de encontrar la causa, Héctor hizo que un técnico viniera y redujera la sensibilidad del sistema de alarma. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí un músculo saltar en mi mejilla. Eso no era solo negligencia, eso era criminal. Nadie más se opone. «Estás de broma», susurró Leo. «Tengo préstamos de estudiante hasta las cejas. Los otros chicos tienen hijos, hipotecas. Todo el mundo tiene pánico a que lo despidan y lo pongan en la lista negra». Miró su taza de café intacta. «Hay algo más», dijo su voz apenas audible. Tuve que dejar unos informes en su despacho. Su ordenador estaba desbloqueado. Tenía un correo abierto. Era de alguien de arriba en la central. Una lista entera de directivas para ahorrar costes. Qué programas de mantenimiento saltarse, qué inspecciones de seguridad acelerar. Esto no es solo cosa de Héctor Elías. Esto viene desde la cúpula. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Leo resonaban en mi cabeza. No se trataba solo de un gerente imprudente.
Era una cultura corporativa de podredumbre, un cáncer que comenzaba en la sala de juntas y hacía metástasis en el corazón de la planta. Luego miré los archivos que Leo había logrado copiar del sistema antes de irse. Informes de inspección falsificados, lecturas de presión alteradas. Pero la prueba más contundente era otra cosa. Era un vídeo, un clip corto y granulado, que Leo había grabado en secreto con su teléfono desde el fondo de la sala de control. Mostraba a Héctor Claro como el día de pie sobre el hombro de un técnico. «Esta maldita alarma es demasiado sensible». Se oía la voz de Héctor aguda y molesta. «Nos está costando productividad. Baja la sensibilidad a la mitad. Si pasa algo, la culpa es mía». Me quedé mirando la pantalla con el corazón desbocado. Esta era la clave. No podía volver a la JSQ solo con mi palabra contra un gigante corporativo. Pero con este vídeo tenía algo que no podían descartar como las divagaciones de un empleado descontento. Tenía una prueba. Tenía una pistola humeante. A la mañana siguiente conduje la hora hasta Madrid a la sede regional de la JSQ. Esta vez no había llamado antes. Entré y pedí ver a un investigador senior. Después de una espera de 45 minutos me hicieron pasar al despacho de una mujer llamada Eva Rosales. Tenía una mirada aguda y un aire de no andarse con tonterías. A diferencia del hombre del teléfono, no me interrumpió. Escuchó toda mi historia, su expresión ilegible. Luego le entregué mi carpeta con documentos y fotografías pulcramente organizados. La observé examinar cada página, sus ojos deteniéndose en las fotos de las válvulas corroídas y las soldaduras agrietadas. Finalmente coloqué el teléfono de Leo en su escritorio y reproduje el vídeo. Lo vio una vez. Luego lo vio de nuevo, sus labios apretados en una línea fina y dura. «Esto es profundamente preocupante, señor Vargas», dijo finalmente, su voz baja y seria, especialmente considerando el historial reciente de IPM. «¿Su historial?», pregunté. Me sostuvo la mirada, una pregunta silenciosa en sus ojos. Luego giró el monitor de su ordenador hacia mí. En la pantalla estaba la base de datos de cumplimiento interno de la JSQ para industrias petroquímicas del Mediterráneo. Era un mar de banderas rojas. Docenas de violaciones en sus instalaciones en los últimos años. La mayoría se resolvieron con pequeñas multas. Nada que se hiciera público. Han estado en nuestra lista de vigilancia durante un tiempo, explicó la señora Rosales. Pero son listos. O creen que lo son. Esparcen los incidentes. Un pequeño derrame químico aquí. Una brecha de seguridad menor allá. Nunca lo suficiente en un solo lugar y en un solo momento para desencadenar una investigación federal a gran escala. Su dedo recorrió una lista de instalaciones hasta que se detuvo en una. Planta de Arroyo del Roble. Hasta ahora quizás, dijo en voz baja. Me quedé mirando la pantalla, la larga lista de mentiras y casi accidentes. Una rabia fría y silenciosa comenzó a crecer dentro de mí. No se trataba solo de ahorrar dinero, era un juego calculado y cínico que estaban jugando con la vida de las personas. Sabían exactamente lo cerca que podían llegar al borde sin caerse. Y habían estado bailando en ese filo de navaja durante años, el mismo filo del que mi esposa había caído. Me despidieron por hacer mi trabajo, dije, mi voz espesa por la emoción. Por intentar evitar que mataran a alguien más. La señora Rosales cerró la carpeta y juntó las manos sobre su escritorio. Señor Vargas, necesito ser perfectamente clara con usted, dijo, su mirada firme e intensa. Si seguimos adelante con esto, IPM irá a por usted con todo lo que tienen. Su equipo legal es legendario. Tienen recursos ilimitados. Intentarán destruir su reputación. Lo pintarán como incompetente, un mentiroso, un hombre con rencor. Incluso pueden afirmar que usted fabricó esta evidencia. Le sostuve la mirada sin pestañear. No tengo nada que ocultar. 30 años en esta industria, un historial impecable. Y una razón muy personal para llevar esto hasta el final. Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente. Bien, porque voy a necesitar que declare oficialmente. Deposiciones formales, declaraciones juradas. Podría llegar hasta una comisión de investigación parlamentaria. Lo que sea necesario, dije. Este es un proceso lento, advirtió.
No podemos simplemente asaltar las puertas mañana. Entiendo, respondí, la imagen del rostro aterrorizado de Leo pasando por mi mente. Pero los hombres y mujeres que trabajan en esa planta viven de prestado. Durante las siguientes 3 semanas, estuve en contacto constante con la señora Rosales y su equipo en la JSQ. Me convertí en su asesor técnico, guiándolos a través de cada fotografía, explicando los principios de ingeniería detrás de cada violación y ayudándolos a construir una imagen acumulativa del riesgo catastrófico que crecía en la planta de Arroyo del Roble. Me mantuve en contacto con Leo, quien me pasaba actualizaciones discretas. La situación se estaba deteriorando. 2 casi accidentes más con los sistemas de refrigeración. Héctor estaba llevando a los equipos al límite, exigiendo que recortaran aún más para recuperar el tiempo perdido. La mitad de los chicos de mi turno están buscando trabajo en otro sitio, me dijo Leo en una llamada telefónica en voz baja. Pero tienen miedo. IPM es una empresa grande. Pueden asegurarse de que nunca vuelvas a trabajar en este país. Diles que tengan paciencia, dije repitiendo las palabras que la señora Rosales me había dicho. Y diles que lo apunten todo. La señora Rosales había trazado la estrategia. Primero, una inspección rutinaria por sorpresa. Será de alcance limitado, pero meterá a nuestro equipo dentro de la planta. Basándonos en lo que encuentren, podemos justificar legalmente ampliarla a una investigación completa de arriba a abajo, explicó. Tenemos que construir este caso ladrillo a ladrillo, hacerlo hermético. IPM nos ha ganado en los tribunales antes cuando hemos tomado atajos. Entendía el baile legal, la necesidad burocrática de todo ello. Pero cada día de espera se sentía como una vida entera sabiendo de la bomba de relojería que había en la planta. Entonces la señora Rosales llamó con una actualización y una complicación. Hemos programado la inspección inicial para el próximo martes, dijo. Pero tenemos un problema. Alguien del departamento legal de IPM hizo una consulta informal a nuestro director. Saben que algo se avecina. Intentarán ocultarlo todo, dije, un nudo de frustración apretándose en mi pecho. Harán una limpieza masiva. Cuento con ello, respondió ella con un toque de acero en su voz. Por eso estoy ajustando mi plan. El inspector jefe que voy a enviar es uno de nuestros mejores. Es un especialista en regulación, pero también tiene un doctorado en ingeniería química. Sabrá exactamente qué buscar incluso si le han dado una mano de pintura fresca. La noche antes de la inspección no pude dormir. Caminé de un lado a otro por mi pequeña casa. Mi teléfono apretado en mi mano, esperando un mensaje de Leo. Alrededor de la 1 de la madrugada vibró. Sotelo tiene a todo el mundo en horas extras obligatorias. Equipos de mantenimiento por todas partes. Todo es cosmético. No están arreglando los problemas reales, solo ocultándolos. Reenvié el mensaje a la señora Rosales. Su respuesta llegó en segundos. Como esperaba, mi equipo está listo. El equipo de inspección de la JSQ llegó a la planta de Arroyo del Roble a las 7:08 am del martes. Por ley no se me permitía acercarme a las instalaciones ni tener contacto con el equipo durante su revisión. Pasé el día en una pequeña sala de conferencias sin ventanas en la oficina de la JSQ en Madrid esperando. Las horas se arrastraron. El equipo debía estar de vuelta a las 3:00 pm. A las 4:30 todavía no había señales de ellos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Válvula reactor 4, falló prueba de presión. Inspector expandiendo revisión a todos los sistemas. Sotelo está perdiendo la cabeza. Tenía que ser de Leo o de uno de los otros chicos del equipo que finalmente habían encontrado su coraje. Le mostré el mensaje a la señora Rosales. Ella asintió con una expresión sombría. Esa es la especialidad de Darío Almagro, los sistemas de presión de reactores. Si está expandiendo la revisión in situ, significa que encontró algo importante. A las 6:12 pm sonó el teléfono de la mesa de la sala de conferencias. Era la línea directa de la señora Rosales. Lo cogió, escuchando atentamente durante varios largos minutos, su rostro sin revelar nada. Contuve la respiración estudiando su expresión en busca de alguna pista.
Cuando finalmente colgó, se volvió hacia mí, una mirada de sombría y profunda satisfacción grabada en su rostro. Encontraron suficiente para una intervención inmediata de nivel 3, dijo. Múltiples violaciones graves y deliberadas, incluida la válvula de seguridad del reactor comprometida que usted señaló desde el principio. El análisis preliminar de Darío Almagro dice que habría fallado por completo en condiciones de emergencia reales. Una fusión total del núcleo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con la voz ronca. A partir de las 7:00 am de mañana, emitiremos una orden de cierre obligatorio de todas las operaciones en la planta de Arroyo del Roble, dijo su voz, resonando con autoridad. Intervención regulatoria federal completa. Se inspeccionará cada tubería, se auditará cada registro, se probará cada componente. Solté un aliento que no me di cuenta de que había estado conteniendo durante 10 años. ¿Y Héctor Sotelo? Darío Almagro informó que no cooperó y fue beligerante durante toda la inspección. Intentó bloquearles físicamente el acceso a ciertos sistemas de control, alegando que eran propiedad de la empresa. Ese tipo de interferencia con una investigación federal desencadena automáticamente una denuncia penal. Comenzó a recoger sus papeles, sus movimientos nítidos y eficientes. Esto es solo el principio. Elías dijo, una vez que empecemos a cavar, de verdad, tengo la sensación de que vamos a encontrar que esta madriguera llega hasta la cúpula. Asentí una oleada de emociones recorriéndome. Vindicación, alivio y un extraño y hueco vacío. La guerra no había terminado. Solo estaba entrando en una fase nueva y más pública. Pero por primera vez desde la muerte de Sara sentí que finalmente había hecho lo que se suponía que debía hacer. Había cumplido mi promesa. La intervención federal completa en la planta de Arroyo del Roble fue un terremoto de 4 semanas que envió ondas de choque a toda la industria química. Cada día desenterraba una nueva capa de engaño, registros de seguridad falsificados, años de uso de piezas de calidad inferior, alarmas de advertencia desactivadas intencionadamente y un patrón de modificaciones no autorizadas en sistemas críticos de reactores. El informe final de la JSQ documentó más de 78 violaciones distintas y graves. Era un récord para una sola instalación. Me llamaban a las oficinas de la JSQ casi a diario proporcionando explicaciones técnicas y contexto para la montaña de pruebas que habían descubierto. Cada vez que cruzaba sus puertas pasaba junto a los abogados de rostro sombrío de IPM, acurrucados en los pasillos, sus caros trajes cada día más arrugados. Vi a Héctor Sotelo allí, 2 veces sentado solo en una sala de espera. Parecía encogido, derrotado. Se negó a mirarme a los ojos. La señora Rosales me mantuvo al tanto de las consecuencias. Hemos impuesto multas diarias de más de 1 millón de euros mientras la planta siga sin cumplir la normativa, me dijo durante una de nuestras reuniones. Y basándonos en los correos electrónicos que descubrimos en sus servidores, ahora hemos ampliado la investigación a otras 3 instalaciones de IPM. La historia estalló primero en las revistas del sector y luego explotó en las noticias nacionales. Escándalo de seguridad cierra una importante planta química en Tarragona. Las acciones de IPM no solo se desplomaron, se estrellaron. Los inversores huyeron aterrorizados por las masivas responsabilidades y el espectro de una investigación federal que se extendía por todas las operaciones de la compañía. Luego vino la comparecencia formal ante una comisión de investigación parlamentaria especial en Madrid. La sala era una caverna de madera pulida y brillantes luces de televisión abarrotada de funcionarios del gobierno, lobistas de la industria y periodistas. Me senté en la última fila, un fantasma con un traje prestado, y observé cómo Eva Rosales y su equipo exponían su caso. Proyectaron mis fotografías en pantallas masivas, las soldaduras agrietadas, las válvulas corroídas, las juntas que goteaban. Las imágenes eran crudas, innegables. Luego pusieron el vídeo de Leo. La grabación granulada de Héctor Sotelo, ordenando a un técnico que desactivara una alarma de seguridad, llenó la sala silenciosa. Cuando terminó, el presidente de la subcomisión se inclinó hacia su micrófono. Señora Rosales, preguntó con la voz cargada de incredulidad. ¿Dónde obtuvo esta grabación?
La señora Nana Rosales miró a través de la sala, sus ojos encontrándose con los míos por un breve segundo. Fue proporcionada por un empleado de la planta. «Señor presidente», respondió su voz clara y fuerte. Un joven ingeniero que estaba gravemente preocupado por la seguridad de sus colegas. Fue uno de los varios empleados que valientemente presentaron pruebas con gran riesgo personal. Al otro lado de la sala, Héctor Sotelo, sentado con el equipo legal de IPM, giró la cabeza lentamente. Sus ojos finalmente me encontraron. El último ápice de color se desvaneció de su rostro, mientras todo el peso de la comprensión se derrumbaba sobre él. Comenzó a susurrar frenéticamente al abogado a su lado, quien simplemente cerró los ojos y negó con la cabeza. Se acabó. Todo había terminado. Las conclusiones de la comisión fueron rápidas y brutales. Recomendaron las multas máximas posibles por cada una de las violaciones. Ordenaron una revisión completa de todos los sistemas de seguridad de la planta supervisada por el gobierno. Y emitieron una remisión penal formal al Ministerio de Justicia para Héctor Sotelo y 2 altos ejecutivos de la sede de IPM por conspiración y peligro imprudente. La planta de Arroyo del Roble permanecería cerrada indefinidamente. 3 meses después de la comparecencia, estaba de pie en una luminosa y moderna sala de formación en la sede de consultoría de seguridad Zenit. El sol de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando a un grupo de unos 20 jóvenes ingenieros de rostros frescos y entusiastas. Eran la primera promoción de mi nueva división, mi división. Después de que el escándalo de IPM acaparara los titulares nacionales, las ofertas de trabajo habían llovido. Pero la oferta del director general de Zenit, mi antiguo colega, fue la que importaba. No solo quería contratarme, quería que construyera algo nuevo. Me pidió que creara una división de seguridad y cumplimiento normativo, completamente nueva, desde cero conmigo. Como director, tendría autoridad completa, sobre todo protocolos de inspección-formación, mantenimiento estándares. Toda la industria está aterrorizada, me había dicho. Nadie quiere ser el próximo IPM. Vamos a convertir la seguridad de una línea en un presupuesto en nuestro mayor punto de venta. Acepté el trabajo con una condición: poder formar mi propio equipo. Leo García fue la primera persona que contraté. Le siguieron otros 4 técnicos de la planta de Arroyo del Roble, los que habían recopilado documentos en silencio y me habían apoyado desde la sombra. Los aprendices se acomodaron en sus asientos y yo caminé hacia el frente de la sala. No tenía una presentación de PowerPoint, ni diapositivas sofisticadas. Solo tenía la verdad. Buenos días. Mi nombre es Elías Vargas. Durante 30 años he trabajado dentro de plantas químicas. He visto buenas y he visto malas. He aprendido que la diferencia entre ambas no suele estar en la tecnología o el equipo. Está en la gente. Gente que está dispuesta a escuchar cuando una máquina les dice que algo va mal, y gente que tiene el coraje de alzar la voz. Vi un destello de reconocimiento en algunos de sus rostros. Todos habían leído las historias sobre el escándalo de IPM, sobre el informante que había puesto de rodillas a un gigante corporativo. Héctor Sotelo fue condenado a 2 años de prisión, continué con voz uniforme. IPM pagó casi 250 millones de euros en multas y costes de remediación. La planta de Arroyo del Roble todavía no ha reabierto. Todo eso sucedió porque un puñado de ejecutivos, en una sala de juntas, decidió que los protocolos de seguridad eran solo obstáculos para el beneficio. Los miré a cada uno de ellos encontrando sus ojos uno por uno. En esta línea de trabajo no existe un error pequeño. No existe un riesgo aceptable. Sois la última línea de defensa para vosotros mismos, para vuestro equipo, para cada familia que vive cerca de una instalación como esta. Nunca lo olvidéis. Luego hice clic en el mando a distancia. La pantalla detrás de mí se iluminó, pero no con un gráfico o una tabla. Era una vieja fotografía en color ligeramente desvaída. Una foto de mi esposa Sara sonriendo con su brazo alrededor de una versión más joven de mí, de pie frente a las puertas de la planta de Arroyo del Roble, en mi primer día de trabajo allí hace 26 años. Esta es mi esposa Sara, dije en voz baja. Murió en esa planta hace 10 años,
por lo que la empresa llamó un fallo imprevisible, un fallo que fue causado por una pequeña desviación de un protocolo de seguridad, un pequeño detalle que alguien decidió que no era importante. Nuestro trabajo, el único trabajo que importa, es asegurarnos de que nadie pierda a una persona que ama por un detalle que alguien decidió ignorar. Eso es todo lo que necesitáis recordar. Mientras terminaba de hablar, sentí que un peso, que ni siquiera sabía que llevaba encima, finalmente comenzaba a levantarse. No el peso de la responsabilidad que llevaría para siempre, y de buen grado. Era el peso de luchar solo. Ahora tenía un equipo. Tenía una misión y tenía el poder de asegurarme de que importara. Más tarde esa noche, después de que los aprendices se hubieran ido a casa, me senté en mi nuevo escritorio. Saqué un bolígrafo y una hoja de papel limpia. Por primera vez en años, comencé a escribir una carta a mi hija.